Hola, me llamo Lucía. También tengo 7 años. Hola, soy Lucía Emiliani, voy a la escuela IPEM 147 Manuel Anselmo Campo. Tengo 12 años. Hola, soy Lucía Emiliani y tengo 18 años. Repetir preguntas para... repetir preguntas. Te voy a hacer preguntas. Me van a hacer preguntas para que podamos saber si yo escucho muy bien o no escucho mal. Empezamos con la Perfecto, lo describiste perfecto. Te cuento. Dice, entonces fue a buscar la tortuga. La encontró durmiendo totalmente escondida dentro de su caparazón. La tortuga tiene casa propia, dijo el nene. Ya sé. ¿Qué pasó? Antes me había preguntado de la respuesta. Yo dije, cuando fue a buscar la tortuga, para Cuando poder... fue a buscar la tortuga tenía su propia casa. ¿Y cuál es la propia casa de la tortuga? Donde están los pájaros. ¿Qué? ¿La tortuga se hizo una casa? No, el nene le hizo una casa. El nene le hizo una casa a la tortuga, pero cuando el nene fue a buscar la tortuga ya tenía casa. ¿Cómo puede ser? Porque una tortuga a veces no tiene casa y otras sí. A veces, porque primero, cuando ella crece, no tiene casita. Después tiene casa. Porque ¿Cuál es la casa de la tortuga? de color verde. ¿Dónde se mete la tortuga? Dentro de su casita. ¿Y cuál es tu casita? La casa del nene. No. ¿Vos sabés cómo son las tortugas? Sí. Tiene tapa arriba. ¡Ah! También una tapa. ¿Sabés cómo se llama esa tapa? Eso es lo que vos no entendiste. Se llama caparazón. El nene le hizo una casita. Pero ese que tenía casa porque tiene un caparazón. ¿Y se mete dónde? Dentro del caparazón. Muy bien. Así que tenemos que ir al veterinario, que el veterinario lo vea, a ver si puede comer mucho pasto o un poquito de pasto. Si puede comer mucho pasto, puede comer poquita planta. Ah, le voy a preguntar a él. Porque yo dudaba si comprarme una tortuga o un perro. ¿Vos qué decís? ¿Qué te gusta más? Una tortuga. ¿Más que el perro? ¿Te gusta más? Me gusta un poquito que el perro. El nene con esa casita tan linda que había hecho. La dejo para cualquier animal que él tenga. Después él tenía un pajarito, entonces se lo dio al pajarito. Me parece que no es una casa de pajaritos. Me parece que... Quiero advertir desde ya que hay un par de videos en los que digo lenguaje en vez de decir lengua. Está mal, pero en aquel entonces no se corregía mucho a una persona que decía lenguaje. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta tocar la guitarra y sueño con que cuando sea más grande tener una buena familia y hacer... También te gusta contar chistes. ¿Ah? También te gusta contar chistes. Sos cómica también. Mira si sos actriz, de pronto. Tengo un chiste más o menos, ¿no? Que estoy medio enojada porque me fui a la disquera a comprar el disco y está por Pepe Nuevo y no lo puedo escuchar porque salta. Y bueno, yo le tengo que agradecer a Nari, a Vero, a mi familia también, porque hasta donde yo sé, porque siempre me dijeron que yo, un poco antes de tener el audífono, gracias al apoyo de ellos, yo pude empezar a decir poco a poco mamá, papá, casa, sin tener el audífono y pude aprender a leer los labios. Entonces yo a veces cuando no tengo el audífono, cuando no tengo más la pila o se me rompió o algo, yo puedo interpretar el lenguaje de señas al mismo tiempo que también puedo hablar un poco y leer los labios. Porque yo veo que hay mucha gente que
no apoya mucho esto y le burlan y hacen cosas feas. Es verdad, también. Llamada bullying, Sí. como ellos dicen cosas feas y esto, solamente por ser un discapacitado, por ser una... Pero no, mucha gente dice que somos personas diferentes, no es así, somos todos iguales. En este video lo que planeo hacer es mostrar una especie de comparación entre mi vida con el audífono y mi vida con el implante. Contar mi experiencia, qué cambio noto yo, porque mi cambio no se basa solamente en cómo lo escucho, sino también en el resto de mi apariencia en general. Viendo mis videos con mis padres me di cuenta de que cuando era más chiquita tenía el labio todo así, hablaba todo para este lado, de esta forma tenía todo así. Ahora ya siempre voy a tener el labio, a veces siempre se me va a correr un poco para este lado, para el lado donde tengo el implante, pero antes era hablar así, hablar de esta forma. Si vos sos una persona que no escucha absolutamente nada y se va a hacer un implante coclear porque tiene la posibilidad, la oportunidad, o si vos tenés un oído o los dos y te vas a hacer un implante coclear siendo que ya conoces cómo se escuchan las cosas con un audífono, no te das una idea de lo que te espera. Todos los pájaros tienen un tono distinto. Todos los vehículos suenan distintos. Y eso cuando una persona ya conoce el sonido, le parece muy, ¿cómo decirlo? Normal. Decir, obviamente suenan distintos. Pero para mí no. Yo con el audífono escuchaba todo igual. Algunas veces podía identificar si era un camión o un colectivo, pero tenía que ser un ruido muy potente para que me diera cuenta la diferencia con el audífono, porque si no, no lo notaba, yo lo escuchaba todo igual. Yo me acuerdo que estábamos en una sesión un día, que ella me decía frases, oraciones, y yo le tenía que repetir qué es lo que yo escuchaba, qué es lo que yo entendía. Y en un momento ella me dijo una oración, y yo le tuve que decir, para, porque pasó un colectivo que pasó a toda velocidad. Pero lo dije sin pensarlo. No me di cuenta de lo que estaba diciendo hasta que lo dije. Y pasó un colectivo a toda velocidad, pasó con toda. Y nos quedamos mirándonos. Y fue como, ¡hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, era un colectivo, muy bien. Bravo. Son cambios que se dan sutilmente, se dan sin que vos te des cuenta. Es realmente loco, realmente te vuelve en la cabeza darte cuenta de los cambios, porque son tan chiquitos pero no es tan grandes. Al hacerte un implante coclear tienes que estar un mes entero en reposo, un mes entero sin escuchar absolutamente nada. Yo en mi caso, en mi mes, la primera semana no me podía levantar de la cama, me levantaba del baño y me volvía a acostar. Ese mes fue una tortura para mí. No quería ver a nadie, no quería estar con nadie, solamente dejaba a 3, 4 personas estar conmigo nada más, no quería ver a absolutamente nadie y no quería que nadie me viera tampoco. Como yo antes tenía el audífono, yo el audífono nunca me lo sacaba, nunca, porque dejar de escuchar para mí siempre fue como una peor pesadilla. Mi oído es mi oro, ¿no? Mi punto débil. Entonces estar ese mes entero sin escuchar nada realmente me dolía mucho. No físico, porque no era físico el dolor. El dolor era de estar pensando todo el tiempo cómo mira, habrá funcionado, no habrá funcionado, mira bien, mira mal, me aturdirá, me dolerá. ¿Cómo será? Tenía tantos miedos porque más allá de las expectativas positivas que tenía, me dolía estar ese mes sin escuchar. Cuando me encendieron el implante,
yo admito que me caí un poco, porque fue muy emotivo para mí estar escuchando de vuelta, pero no se escucha igual que con el audífono cuando recién te lo encendes. Lo que yo no comprendía en aquel entonces, en aquel momento, es que cuando me decían no se va a escuchar igual que con el audífono, no se referían solamente al resultado del entrenamiento auditivo, del reentrenamiento auditivo, sino que también se referían a que la primera vez que te lo encienden no escuchas bien, no escuchas al 100% bien, ni al 50%, ni al 10%, escuchas al 1% y de ahí avanzas. Ahora mismo yo lo comparo como si yo agarro una barrita de metal y agarro una barrita de metal y la golpeo en una reja con cada sonido que haya. Imagínate en el tránsito, en el tráfico, con un montón de autos, un montón de motos. Son como 50 barritas haciendo ruido al mismo tiempo. Imagínatelo un segundo. Vos no vas a saber si te aturde, te duele, qué estás sintiendo. Porque yo estuve muy confundida con los sonidos durante mucho tiempo, meses. No entendía cuándo iba a empezar a escuchar mejor, cuándo iba a empezar a escuchar bien. Estaba impaciente, porque yo soy una persona impaciente, soy una persona muy ansiosa y lo admito. Y eso a veces me juega en contra. En este caso me jugó un poquito en contra, porque yo quería mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, para que el día de mañana yo pueda escuchar de 10. Y no funciona así. Es paso por paso, y de a poco, no es de golpe. Yo quería avanzar de golpe y no se puede avanzar de golpe. Porque cuando quieres avanzar de golpe, te puedes tropezar. Es una frase que no me acuerdo dónde la leí, pero me gusta mucho. No se puede avanzar, no se puede correr en ese tipo de casos. Porque si vas corriendo no vas a ver la piedra con la que te vas a tropezar. Hay que ir lento, hay que caminar, hay que tener mucha paciencia. No sé de dónde saqué la paciencia que tengo yo, pero hay que tener mucha paciencia. Hay que pensar que va a estar mejor, que va a estar bien, que todo va a estar bien, que se va a escuchar mejor. Hay que pensar en positivo. La cosa es que tenía que aprender a controlarme, porque lo que yo me estaba haciendo a mí misma, en tratar de esforzarme, no estaba bien. Y en vez de progresar, me estaba trabando. Daba gusto bañarse. ¿Cómo es? ¿Qué entendiste vos? Entender los vocales nada más. Bien. Daba gusto bañarse. Daba gusto bañarse. Muy bien. Los padres durmieron siesta. Algo estaba suelto, creo. No, los padres durmieron siesta. Y después armaron un partido de fútbol con los niños. Armaron un partido de fútbol con los niños. Muy bien. Bueno, y después, ¿Quiénes? Muy bien. ¿Quiénes? los padres. Muy bien. Sí, pero no ¿Qué entendí lo que hicieron iba primero? después de los padres. Muy bien. Los padres durmieron siesta. Los padres durmieron siesta. Bien. Y después armaron un partido con los niños. Perfecto. Yo voy a estar para siempre agradecida con cada persona que se ha cruzado en mi camino, que me ayudó con todo esto. Yo estoy acá. Llegué muy lejos, pero no llegué sola. Nada de esto lo hice sola. Porque si bien me reconozco a mí misma el esfuerzo y estoy orgullosa de mí misma por todo lo que conseguí, pero también sé y admito que no lo hice sola, que nunca lo hice sola, que nunca estuve sola. El implante coclear me cambió la vida. Escucho cosas que nunca pensé que iba a escuchar, a distancias que nunca pensé que iba a llegar a mi oído. Y eso lo escucho con un solo oído, ¿eh? Es muchísimo. Para mí es muchísimo. Y hay muchos cambios desde el audífono al implante que
no voy a poder describir nunca con palabras. Si tenés la oportunidad de hacerte un implante, no dudes en aceptarlo. No mucho. No esperes de más. Busca ayuda. Te puedo asegurar que el implante te cambia la vida para muy bien. Y también voy a decir una realidad de mucha gente. No vas a dejar de ser parte de la comunidad sorda por tener una ayuda auditiva. ¿Sí? Porque hay mucha gente que tiene miedo de eso. Hay mucha gente que tiene miedo de ser dejado de lado por la comunidad sorda por el hecho de que puede escuchar con ayuda de un audífono o un implante. No es así. Y si alguien, alguna persona sorda, o si alguien te dice que no sos más parte de la comunidad por poder escuchar con ayuda auditiva, alejate de esa persona porque no es buena. No es buena para tu vida. Hay grupos buenos en la comunidad. Yo encontré grupos buenos, por suerte. Yo tengo amigos y amigas sordas que yo sé que nunca me van a dejar de lado. Porque yo nunca voy a dejar de ser parte de esa comunidad y yo estoy orgullosa de ser parte de la comunidad sorda. Muy orgullosa. Estoy feliz de poder serlo. Y a la vez estoy feliz de poder escuchar. Hay un mito en la sociedad que dice que la persona sorda que puede escuchar, así sea con un audífono o un implante, la persona sorda que puede escuchar no es sorda en realidad. Pero hay algo que me parece que se olvida. Yo ahora mismo me retiré el implante. Yo sigo hablando, sigo siendo yo, pero no estoy escuchando absolutamente nada. Soy una persona sorda. Si hay una ambulancia, hay una policía, si llegó mi mamá y está tocando bocina, si llegó mi papá y está abriendo la puerta, si hay alguien abriendo la puerta, no lo voy a escuchar, me lo voy a poner por las dudas pensando en eso. No lo voy a escuchar una vez que me saco el implante. Soy una persona sorda que usa un implante coclear para ayudarse a escuchar. Si no escucha nada en el oído izquierdo, que escucha en el oído derecho con ayuda de un implante coclear, que estuvo hasta los 15 años escuchando con ayuda de un audífono, que a los 15 tomó la decisión con ayuda de un profesional de hacerse un implante coclear. Soy Lucía Emiliano y tengo 18 años. Entonces se le ocurrió una idea. ¡Exacto! Ya sé qué pasó. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. ¿Tenés muchos amigos? Tenemos un micrófono. También estamos listos para Hurt sometimes, estar. it is the only Envía cámara al 8008. ¿Qué estás haciendo? we keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Hay un solo sonido constante. Closing. Our hearts were never broken. Sí. Time's forever frozen. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. ¿Está bien ahí? And Porque it's estaría the un poquito más only fuerte. thing No sé that qué. I know. Escuchar mi voz de nuevo me Sí. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you.
Tranqui que yo te espero, estoy apurada. The only thing we take with us when we die. Está bien, está excelente. We keep this love in photographs. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken. Lu, ¿me escuchás? Lo vas a hacer llorar. Porque la voz de ella, vos no la conoces, pero la voz de nosotros sí la conoces. Y tu cerebro la tiene registrada de diferente manera, pero vos sí la conoces. Well, that's okay, baby, only words bleed inside these pages. You just hold